de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Versículo 15. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Repito, versículo 15. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Amén, mis hermanos. Interesante esta porción pequeña de Jeremías. ¿Alguien que me ayude, hermanos? ¿Cómo era conocido también el profeta qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Va? Que desde el vientre sentía un gran dolor por lo que estaba aconteciendo con su pueblo, por ver lo que el pueblo estaba haciendo, y el mensaje que Dios le decía al pueblo: ya cambia, corrige tus caminos y haz lo recto delante de Dios. Una pregunta: ¿Jeremías tenía suegra? Tenía 20 años. Estaba joven, ¿verdad, hermana Marta? Tenía 20 años. Hay una referencia que era muy contemporáneo, tenían casi la misma edad a la del rey Josías. Era joven, eran jóvenes ambos, pero contésteme, ¿tenía suegra o no? Entonces no entiendo por qué era tan llorón, ¿no? No tenía suegra. A diferencia, por ejemplo, de este profeta que es ordenado casarse con una prostituta. ¿Quién era? Muy bien, ¿verdad? Él era casado y tenía hijos. Jeremías pasa un ministerio exitosísimo. ¿Esto es cierto o falso?
Su ministerio, él hacía grandes llamados, él le decía al pueblo, a grandes multitudes, arrepiéntanse de su pecado. ¿Y qué cree que hacía la gente? Se burlaban, lo tiraban de a loco, decían, ay, ya va a empezar este hombre a tirarnos línea, como dicen los jóvenes ahora, y nos van a alcanzar terriblemente, al grado de que pues varias veces quieren matarlo por esta situación. Así es. Entonces, básicamente, el pueblo de Dios, ¿qué estaba atravesando, hermanos? ¿Había una crisis o no había una crisis? Hablo en el área espiritual. ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? ¿Recuerdan? Hacían una ofrenda a ídolos, callaban ídolos, y estaban en rebeldía, eran alcohólicos, había prostitutas y había mucha maldad. Muy bien. ¿En qué año es cautivo el pueblo de Israel por Babilonia o por el imperio babilónico? Más o menos, ¿500 qué? Muy bien, 586. El ministerio de Jeremías, ¿de qué año a qué año se calcula? Se dice aproximado, las fechas no son exactas. 627 ¿Al? 586. Muy bien, recuerden muy bien esta fecha, 586, porque es importante. Rápido, dimos una vista muy rápida a lo que viene siendo. Conocimos ahorita ya los 6 primeros capítulos del libro de Isaías que mencionábamos, se daban en los 5 primeros años del ministerio de Jeremías. ¿Listo, hermanos? ¿Me va siguiendo o ya nos perdimos? ¿Ahí vamos? Más o menos, ¿no? Para que tenga una idea del contexto. A la siguiente, por favor. La siguiente. Todo esto fue lo que leímos. ¿Nos vamos a ir rápido? Sí. Siguiente, por favor. Muy bien, quiero por favor que nos enfoquemos en el tema que vamos a estar manejando para grupos familiares. Y esto es una falsa religión, que es precisamente el mensaje que transmite Jeremías a su pueblo. Dentro de esto vamos a ver el tema de los amuletos. ¿Usted conoce los amuletos? ¿Cuántos amuletos tiene? Sea, diga la verdad. ¿Tiene amuletos o no? Miren, apedreadla, por favor. Los amuletos, una mala relación con los demás. Mire, este tema va a estar bien bonito, porque en realidad es un reflejo de nuestra relación con Dios y las consecuencias. Vamos a platicar un poquito de las consecuencias de vivir una religión falsa. Siguiente, por favor. Vamos a platicar un poquito del contexto para entender qué estaba sucediendo. Miren, en el año más o menos 609 a.C., el país pues estaba de luto por la muerte del rey Josías. Este rey Josías había hecho cosas muy importantes a favor de la vida espiritual del pueblo. También vemos que Josías reconstruyó el templo, ¿sí? Durante los trabajos de reconstrucción, fíjese que se descubre un rollo, una porción bíblica. Algunos historiadores, algunos teólogos refieren que este rollo se trataba del libro de Deuteronomio, y por consiguiente, a la hora de encontrar el rollo, provocó una gran euforia. Entonces, ahí vemos que se trataba de Deuteronomio posiblemente. Siguiente. Como resultado precisamente de esto, se lleva a cabo una reforma dada por el rey Josías, ¿sí? Una reforma donde prohibía ya que se realizara idolatría. De hecho, manda quitar de los lugares altos dioses paganos a los cuales se les rendía culto, principalmente a dioses enfocados a la fertilidad, dioses paganos. Esto lo practicaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Siguiente, por favor. Y bueno, vemos el tema aquí, no sé si alcance a ver estas imágenes, la reconstrucción precisamente del templo,
¿sí? Cómo se empieza a reconstruir y empiezan a acomodar todo, ¿sí? En la segunda, gracias Ana, vemos precisamente cuando se encuentran estos rollos. ¿Quién encuentra este rollo, hermanos? Lo encuentra un hombre, un personaje que es el papá precisamente de Jeremías, que se llama Hilcías. Él encuentra estos rollos y bueno, ¿esto qué cree que provoca en el pueblo? Provoca una gran euforia y un avivamiento espiritual. Esto es muy interesante. ¿Ha vivido en alguna ocasión esto? De un gran avivamiento, una jornada donde hubo un gran avivamiento espiritual. Bueno, algo así ocurre aquí. Siguiente. Muy bien. Vemos aquí esta parte del templo precisamente, ya edificado, terminado, bonito, ya lo habían pues terminado de acomodar. Y vemos aquí cómo el pueblo de Israel se acercaba al templo. Grandes multitudes empezaban a llegar al templo. ¿Sale? Siguiente, por favor. Y vemos aquí a la puerta precisamente del templo, en la entrada, a Jeremías hablándole a estas multitudes. Siguiente, por favor. Muy bien. Jeremías denuncia, vea esto, denuncia la confianza que el pueblo tiene en el templo. Fíjese que el pueblo de Dios se llenó de soberbia, se llenó de altivez y decían lo siguiente: porque tenemos el templo ya edificado, el templo de Dios, no pueden venir naciones extranjeras para conquistarnos. No puede pasar así, porque ya tenemos una promesa dada por Dios y las naciones extranjeras simple y sencillamente no pueden hacernos absolutamente nada. Eso era lo que pasaba. Dios envía a Jeremías a las puertas del templo para enfrentar la falsa creencia, fíjese esto, de que Dios no permitiría que dañasen el templo. Esto lo vemos en el versículo número 2, ya lo leímos, ¿sí? Entonces Jeremías le empieza a decir al pueblo: mira, reacciona. No porque tengas el templo, ¿sí?, no quiere decir que Dios va a ejercer, ¿sí?, esta autoridad, disciplina y castigo en tu vida. No quiere decir eso. Y le empieza a decir Jeremías, por eso también era tan odiado: ¿sabes qué? Reacciona y vuelve, retoma el buen camino. Esto lo vimos precisamente en Jeremías capítulo número 6, versículo 19. Posteriormente, Jeremías comprende que la presencia del templo no era ninguna garantía de la protección de Dios. Reprende al pueblo por su falsa e inútil religión. Lo reprende y le dice: mira, estás mal. El templo no te va a proteger. El único que te puede proteger es Dios. El templo no. Pero el pueblo pensaba que el templo lo iba a proteger. Siguiente, por favor. La idea era que el pueblo no le pasaría absolutamente nada, porque Dios había prometido protección eterna a David. Era una promesa dada por Dios. Y tenían razón. Promesas dadas precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Si ustedes la leen, aparecen ahí las promesas, y eran vigentes y válidas. ¿Tenía razón el pueblo en mencionarlas? Sí, tenía razón. Pero ahorita vamos a ver en qué no tenían razón. Por esa razón eran tan fuerte la creencia nacional, pues de que no íbamos a ser conquistados. No hay nación extranjera que pueda vencernos, pensaban ellos. Siguiente, por favor. Muy bien. En el versículo número 3 vemos que el pueblo tiene dos posibilidades. Iniciando el capítulo 7, prácticamente Jeremías, ordenado por Dios, le dice: mira, pueblo, te voy a pedir dos cosas. Número 1, enumera o corrige ya tus caminos y tus obras, y continúa en su confianza ciega en el templo y en su ritual. El pueblo tuvo la oportunidad. Dios le manda a Jeremías y le dice: mira, ya por favor, tienes que enmendar el camino,
corregirlo, ¿sí? Para que no lleguemos a esta situación, a este castigo. Le pide por favor que no tenga ya más su confianza en el templo y que deje ese ritual que de nada estaba funcionando. Esto lo vemos en el capítulo número 3, siguiente, en el versículo 3. En el 4 hay algo bien interesante. Si lo quiere ver en su Biblia, se repite algo 3 veces de manera inmediata. La repetición encontrada, fíjese que se refiere como a una especie de cántico, estribillo, dice, coreado por la congregación. Esto nos da una ilustración, hermano. Haga de cuenta que se paraban en la entrada y decían, templo de Jehová, como lo hacen hoy en el muro de los lamentos. Hacen una especie de ritual, ¿sí? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Pero esto ilustra que ellos le habían dado un sentido mágico al templo y supersticioso que la mente popular atribuía precisamente al templo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué situación tenía el pueblo tan complicada? Fíjese que en este avivamiento que yo le contaba, el pueblo aparentemente había llevado a cabo una conversión, una transformación. Ellos habían caído en idolatría. Dice la Biblia, mentían, robaban, hurtaban, falso testimonio y hacían más cosas. Pero estas grandes multitudes seguían o querían entrar al templo, querían obtener la protección de Dios. ¿Haciendo qué? Lo mismo, no arrepintiéndose de su pecado, y eso en realidad no era un avivamiento. Eso lo que era una conveniencia del pueblo, decir, ¿sabes qué? Tengo el templo, voy a aprovecharlo para mi conveniencia, pero voy a seguir con todo el tipo de prácticas pecaminosas que se me dé la gana. Así pensaba el pueblo. Por eso le habían dado este significado, pues, y mágico al templo, ¿no? Y decían, el templo nos va a dar la protección que necesitamos. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a avanzar rápido. Del versículo 6 al 10, prácticamente nos habla de las relaciones interpersonales que llevamos cada uno de nosotros. Usted chéquelo, habla precisamente de la opresión al extranjero, al huérfano, a la viuda, a derramar sangre inocente, al tema de la idolatría, y así va mencionando varios aspectos. La adoración de Dios no puede ser separada de la manera en que uno trata a los demás. ¿Cómo trata hoy usted a los demás? ¿Con respeto? ¿Con atención? ¿Con pues sí, sensibilidad? ¿O los trata a gritos y trae unas broncas de aquellas? La conducta personal en la comunidad, si no se demuestra el amor para el prójimo, es evidencia de que la relación con el Señor tiene grandes fallas. La adoración del Señor y el amor y el cuidado del prójimo son inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, hermano. Mire, si usted tiene problemas graves en su matrimonio y usted está tratando muy mal a su esposa, quiere decir algo, no anda bien su relación con el Señor. Y así podemos mencionar un listado en su trabajo, con sus hijos, con sus tíos, con sus primos, con sus sobrinos, con quien sea. Aquí en la iglesia, hermanos, se da esta situación de un trato inadecuado hacia los hermanos. Aquí no va, en esta iglesia no, dicen mis hermanos, aquí no. En otros lugares sí se llega a dar. Pero mire, hermano, ¿quiere usted dar evidencia de que tiene una buena relación con Dios? Es bien sencillo, ¿sale? Esa evidencia es que usted esté bien con los demás. Dice la palabra de Dios, hasta donde sea posible, estad bien con todos, ¿sí? Va a haber momentos en que no se pueda, que la otra parte no quiera, pero tú haz lo que te corresponde. Así que recuerda esto, hermano, el amor al prójimo. ¿Estás abusando de la gente? Mire, hermano, me he encontrado ahorita últimamente con muchos casos de abuso
y no hay otra palabra, de abuso. Tienes cierto conocimiento, tú lo aplicas en tu trabajo y obtienes un honorario, una utilidad, eso está bien, ¿no? Pero de eso a robar y a hurtar, claro que no. Entonces, ¿qué atención y cuidado le damos hoy a la iglesia, hermano? Hay una gran promesa en Génesis, ¿verdad? Bendito el que bendice al pueblo de Dios. ¿Sale? Bendiga al pueblo de Dios, hermano. Bendígalo. No siempre vamos a ganar. A veces nos vamos a quedar con una relación increíblemente buena, y que sea así, hermano. Pero tenga cuidado con el tema de las relaciones. Siguiente, por favor. Muy bien. El profeta se atreve a decirle al pueblo que sus alabanzas al templo son nada más que mentiras. Por eso lo odiaban tanto a Jeremías. Pero les hablaba al hueso, hermanos, fuerte. Y les decían, ¿sabes qué? Todo ese cántico, toda esa alabanza es puro ruido. Puro ruido. Y les hace un gran énfasis en que la religión que ellos estaban viviendo no era correcta, que estaba mal. Y termina, hermano. Fíjese, ya traía broncas Jeremías. Imagínense, le cita esto inmediatamente. Cita los mandamientos que han quebrantado. ¿Usted conoce los 10 mandamientos, hermano? Éxodo capítulo 20, ¿los conoce? Aquí los menciona. Roban, número 1. Matan, no les importaba derramar la sangre del pueblo de Dios al inocente. Cuando dice roban, se robaban entre ellos, hermano. Y era una situación muy complicada. En lugar de haber un apoyo, había un robo. Después dice, cometen adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Conoce usted este tema, esta palabra? ¿Le es familiar? ¿Sí? Traicionaban. Se traicionaban gravemente. Personas ya comprometidas con parejas de tiempo, empezaba a haber esta situación de involucramiento y de intercambio sexual entre la gente del pueblo de Dios. Era grave lo que estaba pasando. Y por último, pues mentían, pero sí a puerta abierta, hermanos. Este era el tipo de práctica que estaba haciendo el pueblo. Mire, vea, en el recuadro del lado izquierdo, esta situación de robo, el matar, muy gracias, Ana, vemos ahí una persona asesinada, el tema del adulterio, ¿verdad? Empezaban a cometer traiciones y daban falso testimonio. Todo esto nos lo dice del versículo 6 al 10. Siguiente, por favor. La realidad del pueblo, hermanos. Vean nada más. Esto es como pararse en un espejo. Dice en el versículo 13, dice, les hablé desde temprano. Aquí vamos a ver, son 5 cosas, si no me equivoco, 2, 4, 5. 5 cosas que Dios hace a favor del pueblo. Y vemos aquí, hermanos, la fidelidad de Dios, la insistencia de Dios, el amor de Dios, la perseverancia del Señor hacia su pueblo. Un pueblo que amaba y que ama grandemente. Número 1, yo te hablé desde temprano. ¿Qué quiere decir insistencia? Dice, sin cesar, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La diferencia entre Isaías y Jeremías son 100 años, y todo ese tiempo Dios insistiendo con su pueblo, insistiendo, sin cesar. Pero vea lo que dice ahí. ¿Tú qué pasó? ¿Qué? Lo que te correspondía hacer era escuchar, pero dice ahí, no oíste, no quisiste escuchar. Después dice, te seguí llamando, y por último dice, no respondiste. Prácticamente vemos el fin del capítulo número 6, cuando dice, tú me diste un rotundo no a lo que yo te estaba diciendo. Hermanos, ¿cuántos no ha recibido Dios de nuestra parte? ¿Cuántas invitaciones, cuántas iniciativas ha tenido Dios para con nosotros? Y la respuesta que nosotros le hemos dado a Dios es un no rotundo. No quiero,
no se me pega la gana. De eso habla precisamente Jeremías. Ese tipo de actitud para con Dios, ¿qué cree? Es una religión falsa. Y Jeremías lo que le pide al pueblo y lo que Dios nos pide hoy es: ya no la practiques más, porque vas a vivir consecuencias de ello. Vamos a la siguiente. Consecuencias. Versículo número 15. Y aquí habla de algo fuerte, hermanos. Dice: os echaré de mi presencia. Hermanos, cantamos de amor, cantamos de un Dios vasto en amor, que nos ama profundamente y que todo el tiempo está viendo por su pueblo. Entonces, hermanos, ¿cómo cuadramos esto? ¿Cómo lo cuadramos? Sencillo, hermanos, sencillo. Lo cuadramos muy fácil. La decisión que el pueblo tomaba era de no quiero continuar contigo, Dios. Quiero mejor apegarme al Dios de la fertilidad. Quiero ir mejor con Baal, con dioses ajenos, extraños, que dice la palabra ni tú conocías, pero ahí ibas sobre esos dioses y les pedías y les suplicabas a ellos. Pero ¿cuál es la consecuencia de vivir una religión falsa? Mire, punto número 1, dice: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. ¿Sale? Esa es la consecuencia. Y mire, yo quiero que vea estas imágenes, hermano. Jeremías nos da una palabra clave. Una vez que tú tomes la decisión de no continuar con Dios, Jeremías utiliza una palabra: dice: vivirás amargura por alejarte, por dejar, por desechar, por apostatar de Dios. Vas a experimentar amargura. Vea esta persona experimentando una soledad terrible, una tristeza terrible. Vea esta persona que está ahí llorando. Vemos esta expresión de vacío. Hermano, ¿alguna vez se ha sentido así? En medio del mar, en una pequeña madera o isla, y usted ahí como no encontrando solución o respuesta a su problema. Esa es la consecuencia de alejarnos del Señor. Vivimos sin esperanza. Vivimos, hermanos, con una gran amargura. Vamos a recorrerla igual, vean, en soledad total, en una amargura, ¿sí? Y aquí, mire, en el desierto, todo árido, hermanos, la tierra erosionada, sin fruto. Esto nos habla algo sin fruto. No hay gozo, hermano, no hay plenitud. Y esto debemos de observarlo con claridad. ¿Quiere usted vivir en plenitud, con fruto, con alegría, con una, de veras, hermano, una gran alegría en su corazón? Pues cuidado, hermano, de estar practicando una religión falsa. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Muy bien. Y aquí de manera breve yo quiero decirle cuál sería, pues, la condición para una verdadera religión. Y básicamente enfocado en este capítulo 7 de Jeremías. 1. Corrige y mejora tu estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hazle caso a Dios. Hazle caso a Dios. Pon a Dios como prioridad en tu vida, hermano. Ponlo a Dios como prioridad. Hazle caso. No hagas lo que dice Isaías. No seas un oidor olvidadizo. Podemos tener mucha teoría, pero si no tenemos práctica en la palabra de Dios, hermanos, ¿qué cree? Que estamos practicando una religión falsa. ¿Cómo son tus relaciones con los demás? ¿Son buenas? ¿Son bonitas? ¿O andas gritando por todos lados? ¿Andas maldiciendo por todos lados? ¿Andas diciendo groserías por todos lados? ¿Cómo es tu relación con los demás? Hermano, este es un termómetro que le va a indicar cómo está su relación con Dios. ¿Abusa de la condición de los demás? Para tener una buena religión, pues no abuse de su condición.
vea por el huérfano, vea por el necesitado, apóyese entre usted, hermano, sea de bendición y no de tropiezo para su hermano. Y por último, dar prioridad a Dios. El verbo vais, halak, significa caminar, una acción de fe, caminar, por consiguiente vivir. Dar la prioridad a Dios, hermanos, es la clave de mejorar en todo. Hermano, ¿en qué necesita mejorar? Cuénteme. ¿En su matrimonio? Yo creo que todos, ¿no? ¿En qué necesita mejorar? ¿En la relación con sus hijos? Hay veces que sus hijos están entre adolescentes y jóvenes y que uno no puede comunicarse y, Dios mío, ¿qué voy a hacer para transmitirle esto a mi hijo? En el trabajo, ¿le gustaría mejorar en el trabajo? ¿Le gustaría encontrar gracia primeramente delante de Dios y gracia delante de las personas? Hermano, solo se logra viviendo una religión verdadera, una situación de honestidad delante de Dios. ¿Quiere mejorar, hermano? Ponga a Dios en primera instancia. Siguiente. Conclusión. Vamos rápido, mis hermanos, vamos rápido. El pueblo mantuvo un ritual de adoración. ¿Qué quiere decir esto? Buscaban a Dios, iban al templo y empezaban con este ritual, este estribillo: templo de Jehová, y empezaban a hacer un show de adoración a Dios como si su vida estuviera consagrada, ¿sale? Pero con un estilo de vida pecaminoso, ¿vale? Era una religión sin compromiso personal con Dios. ¿A qué le suena esto? Hoy queremos evangelismo light. Hoy queremos, hermano, bendición sin compromiso. Queremos todo por parte de Dios, pero no queremos nosotros comprometernos con Dios. ¿Qué es eso? Eso no está correcto y es practicar una religión falsa completamente. Nosotros podemos hacer hoy en día exactamente lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Exactamente lo mismo. Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué quiere decir? Podemos asistir a la iglesia, fíjese, participar en la Santa Cena, enseñar en la escuela dominical, hermanos, cantar en el coro a nuestros chicos de alabanza. Hay que estar constantemente ahí, ¿sí? Orando principalmente por ellos, predicando, hermano. ¿Qué le parece? Jeremías constantemente le habla liderazgo y le dice: ustedes no han enseñado lo que yo les he compartido. Les dice: todos ejercicios vacíos completamente, una falsa religiosidad. Siguiente, por favor. Listo, hasta ahí vamos a dejar.